Dicen que el celibato es una imposición cruel, que la iglesia obliga a los sacerdotes a renunciar al amor, pero pues lo que nadie te cuenta es que el celibato es una decisión libre, un don radical al servicio de Dios con raíces profundamente bíblicas y reconocidas desde los primeros cristianos. Bueno, pues hoy desenmascararemos los mitos, respondemos a las diversas sectas y demostramos que el celibato pues no es un invento medieval, sino un signo profético de amor eterno a Cristo. Hermanitos, el celibato sacerdotal es sin duda uno pues, de los temas más controversiales y menos comprendidos de la Iglesia Católica. Entonces, si no conocemos bien nuestra religión católica y no estudiamos la Biblia, pues es natural que nos hagamos esta clase de preguntas. ¿Por qué los católicos, por qué los sacerdotes no se casan? ¿Es una regla bíblica o un invento humano? Bueno, pues es esto antinatural. Bueno, pues prepárate para desafiar todo lo que creías saber. Durante siglos el celibato ha sido pues un blanco de críticas y malentendidos por las herejías actuales. Muchos piensan que la Biblia lo prohíbe, que es una imposición arbitraria de Roma, pero ¿y si te dijera que la verdad pues es mucho más profunda, más espiritual, más bíblica de lo que jamás imaginaste? Bueno, pues en este video vamos a explorarlo sin filtros. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre el celibato? Bueno, pues descubre pasajes clave que demuestran su valor y su base en las escrituras. Por eso, pues es importante explicar para que quede claro qué es el matrimonio y el celibato según la Biblia. Bueno, el matrimonio es sagrado, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Génesis 2:24, Efesios 5:31. Pero Jesús mismo presenta una vocación aún más alta. Hay eunucos que se hicieron tales por el reino de los cielos. El que puede entender, que entienda. Mateo 19:12. Qué fuerte está esto, porque pues no es nada más querer entender de manera superficial. Se trata de querer entender en el contexto real. San Pablo confirma, quisiera que todos los hombres fueran como yo. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Primera de Corintios 7:32. El matrimonio es santo, pero el celibato es más, porque es un signo escatológico, un anticipo de la vida eterna donde ni se casarán ni se darán en casamiento. Mateo 22:30. Bueno, pues muchos pastores protestantes distorsionan la palabra y citan Primera de Timoteo 3:2 y Tito 1:6. Es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer. La cita dice, es necesario que sea irreprochable, pero no es un mandato que esté casado. Es obvio que está sacado de contexto, pues para justificación de todos los autonombrados pastores. Bueno, pues atención aquí, hermanitos. San Pablo no está mandando que todo obispo sea casado, sino que está estableciendo que si es casado no tenga varias mujeres, porque sería poligamia. Además, Pablo y Timoteo pues eran célibes. ¿Acaso estaban por eso solo ellos descalificados? No, pues claro que no. En la práctica, desde muy temprano, obispos y presbíteros que habían estado casados practicaban la continencia total después de la ordenación. Ejemplo, Concilio de Elvira, año 306, que te voy a explicar en breve. Amigos, lo que estamos viendo, pues es solo el inicio. Si crees que ya te sorprendió la base bíblica del celibato, pues espera lo que viene, porque los próximos capítulos son aún más reveladores y van a desmontar mitos que por siglos pues han engañado a muchos y quizás pues tú seas uno de ellos. Así que pues no te vayas, dale like, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque lo que sigue pues te va a cambiar la manera de ver este tema para siempre. Hermanitos, Cristo, nuestro sumo sacerdote, Hebreos 4:14, vivió célibe. Así es que Él es el modelo supremo. San Juan, el discípulo amado, también permaneció célibe. San Pablo declara, no tengo mujer, pero todo lo hago por el Evangelio. Primera de Corintios 9:5-12.
Jesús promete recompensa. Todo el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mateo 19:29. Y también pues hay testimonio de la iglesia primitiva, destacando lo siguiente. El concilio de Elvira, año 306, canon 33, exigía la continencia de obispos y presbíteros y diáconos. San Jerónimo en el siglo IV defendió el valor del celibato sacerdotal. San Agustín escribió: la continencia perfecta, consagrada a Dios, es un sacrificio más grande que el matrimonio. El concilio de Trento en el siglo XVI confirmó el celibato como disciplina santa y conveniente. Entonces, pues la historia del celibato en la iglesia, pues es fascinante. Vimos cómo esta práctica, pues no es un invento medieval, sino una tradición arraigada desde los primeros siglos. Nada que ver con los siglos modernos que pertenecen a la diversidad de sectas modernas. El sacerdote actúa in persona Christi, en nombre de Cristo esposo. San Pablo dice: maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. El celibato muestra pues esta entrega radical. El sacerdote no se divide entre familia y ministerio, sino que vive totalmente para la iglesia. Así lo expresó San Juan Pablo II. El celibato es un signo de entrega total al reino y un testimonio de amor indiviso a Cristo y a la iglesia. Bueno, pues atención, hermanitos, aquí hay una diferencia abismal. En nuestro día, pues vemos un patrón perturbador, miles de sectas donde, pues el líder se autoproclama pastor y lamentablemente, pues muchos caen en graves escándalos sexuales y de corrupción. Esto pues no es nuevo. San Pedro nos advirtió hace casi 2000 años en segunda de Pedro 2:1-2, donde dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, sí, como habrá entre nosotros falsos maestros que introducirán herejías perniciosas y muchos seguirán sus disoluciones y por causa del evangelio el camino de la verdad será blasfemado. Bueno, pues la cita bíblica dice que vendrán falsos pastores y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. No más faltó que se dijera en qué siglo, que en el siglo XVI. Bueno, la historia pues se repite. La verdad pues se ha vuelto bien puro chismes con la diversidad de interpretaciones personales de diferentes sectas. Hermanitos, estemos vigilantes. El verdadero rebaño de Cristo se conoce por sus frutos, no por las promesas vacías de los falsos pastores. En cambio, pues en la Iglesia Católica el sacerdote no se envía solo, sino que es ordenado en sucesión apostólica por imposición de manos. Hechos 6:6, segunda de Timoteo 1:6. Y a diferencia de la secta, pues ningún papa es dueño de la iglesia. Su vida pues está consagrada al servicio, así como Pedro, donde dice: apacienta mis ovejas, Juan 21:17. Bueno, pues todo esto representa un choque cultural, porque hoy vivimos en una sociedad que idolatra la sexualidad sin límites. El celibato aparece como un escándalo, sí, un hombre que renuncia libremente a todo por amor a Dios, pero pues es precisamente este escándalo lo que le grita al mundo que Cristo es suficiente. San Pablo lo decía: la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. Hermanitos, el celibato sacerdotal no es una imposición arbitraria, es un don, un carisma profundamente bíblico y confirmado por la tradición desde los primeros siglos. Mientras las sectas relativizan y dividen, pues la Iglesia Católica permanece fiel al modelo de Cristo, el esposo pues que entrega su vida por su esposa. El verdadero escándalo pues no es el celibato, sino una cultura que ha olvidado lo que significa amar sin medida. Hermanitos, gracias de todo corazón por haber llegado hasta el final de este video. Tu tiempo y tu fe pues son un regalo enorme. Si aún pues no lo has hecho, te invito a suscribirte para seguir defendiendo juntos la verdad de la Iglesia Católica. Nos vemos en el próximo capítulo y no te vayas todavía. Aquí te dejo dos más de estos dos videos más reveladores. Te aseguro que lo que descubrirás allí va a fortalecer aún más tu fe. Recuerda, hermanito, ponte vivo
Ponte vivo para no caer en manos de las diversas herejías modernas. Dios te bendiga.